Hola y bienvenidos a Canto Milenio. Sé que normalmente esperaríais una introducción bastante más enérgica. Esto no lo sabe ni el mapache, pero creo que el tema de hoy creo que requiere que por una vez sepáis que somos personas serias, que somos personas que nos trabajamos en serio y creo que el tema de hoy es un tema que al menos merece que os lo presentemos como lo que es. Algo que quizás no tiene tanto hueco en un tono tan alegre, o que al menos hay que hablar de una forma seria para evitar llevarnos a confusiones o demás. Hay mucha gente, y es muy habitual verla por internet, que en la que parece que ha ganado mucho esa moda de ser quien uno no es, porque eso da más likes, porque eso en YouTube da más visualizaciones, porque eso da más visitas, más retweets Más, más y fama. sí, y eso parece que es en lo que se ha convertido en nuestra vida. Creo que es algo que merece la pena comentar y para eso estamos aquí, porque hoy, damas y caballeros, hablamos de el ascenso de la duplicidad. Buenas noches, aunque sea la una prácticamente de la mañana. Del Muchas gracias mediodía. por... bueno, como sea. ¿Qué vamos a hablar aquí? El ascenso de la duplicidad. Bueno, querría asemejarlo quizá un poquito a esa novela, digamos, semifantástica sobre el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Aunque no es exactamente lo mismo, pero me gustaría quizás asemejarlo un poco a que una misma persona puede tener dos caras. Sin embargo, hay ocasiones en las que bueno, digamos que una de estas caras se antepone ante la otra. Se antepone hasta unos límites que prácticamente pueden ser insospechados. Antes de nada quiero decir que, bueno, ninguno de nosotros somos expertos en psicología, ¿no? ¿Verdad? Tú no has estudiado psicología algo... Soy conozco algo, lo básico para digamos desempeñar bien mi trabajo, pero no sé psicología a nivel experto. Sé interpretar algunos signos corporales, pero no mucho más. Bueno, eh, digamos que en efecto no somos psicólogos y no queremos darnos las de... Entendidos tampoco. eso es. Pero creo que es importante que destaquemos que en efecto cuando uno ve un vídeo en YouTube, cuando uno ve un stream en Twitch, muchas veces hay que tomar en cuenta que lo que está viendo es un personaje. ¿Y cuál es el problema? Que muchas veces glorificamos tanto al personaje que acaba comiéndose a la persona. Quiero decir, nosotros ahora mismo somos más parecidos a lo que veis. Porque al fin y al cabo, para nosotros esto es un hobby en el que nos ven dos personas, nos tomamos como si nos vieran dos personas y pues dentro del cabe somos igual de idiotas que en la vida real. Y aún así, utilizamos un tono distinto en algunas cosas porque entendemos que es un tono que favorece más al medio en el que estamos. Esto, si lo llevamos a un extremo muy grande, lo que acaba haciendo es que aquellas personas que toman de YouTube como su trabajo, muchas veces no son en la vida real la persona que esto. Y ese no es el problema. Realmente eso es algo maravilloso. El problema es cuando el personaje que tienes que ser para YouTube, para Twitch, repito, estamos usando YouTube porque es el medio donde estamos subiendo esto y porque es un medio donde esto se ve ultra magnificado. Sí. Eh, Cuando esa persona se ve devorada por el personaje y cuando se crean los conflictos de
la persona real queriendo salir, sobre todo si la personalidad es muy distinta, ¿no? Si una persona muy tímida, como hay muchos casos, se pone a hacer vídeos de YouTube, muchas veces tiene que ser extrovertida y ese personaje extrovertido acaba comiéndose a la persona real más introvertida, pero a la vez la persona introvertida cada vez tiene muchos más problemas para seguir siendo ese yo extrovertido. Es a lo que venimos a hablar aquí. Es quizás, queremos quizás que los que vean esto entiendan que hay un reverso tenebroso en esa fama que da YouTube, que es que muchas veces por el camino para ser famoso te pierdes a ti mismo. Quiero hablar, este tema lo propuse yo, a mi compañero, sobre todo porque, bueno, llevo años siguiendo a un youtuber que se hace llamar 8 y, bueno, voy a explicar un poquillo por qué ha pasado esto. La cosa es que llevo un montón de años viendo a un youtuber que se llama así, se llama 8, es un youtuber súper extrovertido, súper exagerado, grita mucho, dice muchísimas tontadas, pero en uno de los vídeos que hizo promocionaba un libro y en ese libro eh, sale, descubrimos a Dani, que es él, o sea, el nombre real de 8. ¿Qué pasa? Que por la edición y por la forma en la que está hecho ese vídeo, queda bastante claro que el personaje, o sea, 8, y la persona, Dani, son totalmente diferentes. Mientras que uno es una persona, pues lo dicho, extrovertida, exagerada, súper gritona y súper payasa, Dani es una persona súper callada, súper introvertida, súper tímida y lo deja bastante claro, bueno, prácticamente durante todo el vídeo. ¿Qué ocurre? Que a la hora de explicarlo, aparte por el tema del montaje, la forma de hablar de ambos y la forma, bueno, ya digamos la escenografía, que uno de ellos pues va con ropa súper clara, otro de ellos va con ropa más oscura, con una luz un poco más tenue en lugar de tanta luz. Dani habla sobre, por ejemplo, este libro os va a llenar de tristeza, mientras que de golpe se crea un corte y su personaje 8 dice este libro va a llenaros de alegría. Por lo que queda claro que los dos personajes son totalmente diferentes y que conviven en la misma persona. ¿Cuál es el problema? Que Dani es un desconocido para todos y que en ningún momento Dani ha salido en este vídeo ni en este canal. Sin embargo, a día de hoy, este vídeo hace ya pues igual 2 años o 3, eh, 8, el personaje, hace directos en Twitch y no se ve ningún tipo de rastro de su anterior personalidad, Daniel. Hasta que llega un momento en el que tanto lo dice tanto él como se percibe que lo que es el propio Dani, como que va desapareciendo poco a poco. Y aquí es a donde llegamos al punto del ascenso a la duplicidad. Cuando tú mismo te creas un personaje y ese personaje te va como absorbiendo. Ese personaje que tú haces para gustar a los demás, para subir vídeos a YouTube o para lo que sea, y que resulta que ese personaje tiene más carisma, más que realmente que gusta más que el propio tú, que tu propia personalidad que tienes. Entonces, aquí viene. ¿Quieres comentar algo, Triskel? Ya que estás No, aquí. yo creo que en este sentido es muy interesante porque lo que hemos... cuando tú comentaste lo de 8 yo vi el vídeo y Sí. te comenté que, por ejemplo, una de las cosas que más vi yo desde hace unos años Mm, era a youtubers del campo de la animación, sobre todo sí. youtubers de habla inglesa. Sí. Es importante quizás destacar en este sentido cómo estos youtubers, te lo dije yo en su día, parece que todos en común parecen tener
un pasado con terribles esto, o sea, estoy Sí, hablando de acoso sexual, estoy hablando de intentos de suicidio, estoy hablando de racismo continuado, estoy hablando de esto. Esto a todas las personas los afecta. Y sin embargo, todos estos youtubers que son de personalidades muy distintas, algunos son más introvertidos, otros son más extrovertidos, sí. todos estos youtubers acaban saliendo y son gente mucho más alegre porque lo tienen que ser. Porque esto es YouTube y tienes que ser alegre. Pero llega un punto en el que se crea un punto de fricción y pueden pasar dos cosas. Una, o la persona que eras antes muere. Y eso creedme que es algo horrible. Morir en una parte de tu personalidad. O que la tirantez entre ese, esa persona real y el personaje Ujú. es tal que hacer un vídeo cada vez cuesta más y cuesta más y cuesta más. Porque al final estamos hablando en muchos casos de eh, gente Una- que tiene que fingir ser quien no es. Y eso cuesta mucho, créeme. O sea, y muchas veces pasa que los fans entienden que el personaje debe estar ahí siempre y debe ser el que les reciba y cuando hay una especie de meet and greet o sí, de algún evento, sí, alguna algún Comic evento, Con, alguna cosilla así. Sí. muchas veces son horas y claro, es muy difícil mantenerte en el personaje durante horas, sobre todo si tú no eres así o ¿por qué no? Si te encuentras por la calle paseando porque tú estés haciendo un viaje o porque ellos estén haciendo un viaje, por cualquier cosa, te lo encuentras por la calle, muchas veces verás a su persona real y muchas veces se exige que sean el personaje y esto les crea un problema gravísimo. Estos son problemas que existen y que pueden crear depresiones, pueden crear trastornos mentales muy graves. Y creo que es muy importante aquí destacar eso, ¿no? Como la doble personalidad, los fans ayudan mucho a que un personaje devore a una persona real. Y creo que es el gran problema que tiene YouTube y las redes sociales en general. Creo que estamos creando un sistema tan viciado que mata muchas veces a personas reales en aras del ascenso de un personaje. Yo, bueno, tengo que decir que me estoy basando en un post que puse en mi blog hace relativamente un par de semanas y hablaba también sobre cuando eres adolescente, que normalmente intentas entrar en un grupo, ya sea en un grupo de gente, ¿no? Es como empezamos a hablar, por ejemplo, el clásico grupo estadounidense de los chat, los deportistas, los superdeportistas o los frikis, ¿sabes? Que normalmente cuando alguien quiere pertenecer a uno de esos grupos tiene que, digamos, modificar un poco personalidad, vestimenta, peinado y lo que sea para poder encajar ahí, que es un poco lo que está ocurriendo y lo que suele ocurrir en Internet y en YouTube. Normalmente en Internet la gente que es más callada, introvertida, perdón, y más tímida, normalmente no termina de encajar bien en lo que es un medio en el que la mayoría de la gente y la mayoría de las visualizaciones y cosas que se ven son personas que, bueno, son extremadamente exageradas, gritan mucho, son súper alegres, súper felices y que, bueno, distan demasiado de lo que es, digamos, la forma de ser más tímida que podría ser la original de ellos o que podría ser, digamos, un primer borrador de lo que subes tú como persona propia. O sea, nosotros mismos sabemos que si ahora mismo en lugar de ser así como lo somos, hiciéramos algún vídeo en YouTube y haríamos alguna cosa, aparte de que tendría que estar de moda, realmente exagerada, gritando y con muchísimos efectos especiales y muchísima edición y muchísimo tal, sabríamos que
podríamos llegar a bastante más visitas, pero no sería no seríamos realmente nosotros. O sea, mi compañero Triskel tiene un nombre real, yo Mapache tengo un nombre real, y en nuestro caso nos parecemos bastante a lo que es a lo que hacemos en el podcast. Sin embargo, sin embargo, si modificáramos un poco, pues sería diferente. ¿Te importa salir a ti, por favor? No, ningún problema. Es que creo que esa es la cuestión en la que estamos. Tened en cuenta que en muchos casos somos personas, nosotros por ejemplo, somos personas que le gustan más los videojuegos, ay, que somos personas muchas veces como se ha llamado nativos de internet, somos personas que pasamos mucho tiempo navegando por internet, nuestra vida muchas veces está aquí y demás. Y muchas veces nosotros hemos tenido problemas en, en la escuela o en esto. No vamos a hablar, no quiero hablar de cómo han sido nuestras vidas escolares. Nosotros sabemos cómo han sido las nuestras, pero creo que no es el momento aquí de decirlo. Pero sí que parece que es una personalidad esto. Y sin embargo, en YouTube triunfa otro tipo de personalidad. Con esto quiero decir que hay que entender que mm, la persona que ves no es la persona real y que hay que intentar separar ese tipo de personas. Si ves a un ídolo tuyo de YouTube en la calle, vale, salúdale. Pero si ves que no está tan receptivo o que no hace esas bromas que le caracterizan, muchas veces nos tomamos a mal o como si fuera un farsante o no quisiera saber nada de nosotros. No. El problema muchas veces es que simplemente intenta ser el mismo. Y si criticamos eso, muchas veces estamos diciéndole que su personalidad no es importante. Quizás eso sea lo que quiera que destacar y lo que quiera que si alguien escucha esto entendiera. Espero que muchos de vosotros lo entendáis ya de base, pero por si acaso lo que quiero que quede claro es eso, es eh, esto es internet y muchas veces son personajes lo que vemos, por favor, para ahorrarnos problemas para esta gente y para nosotros, para ahorrarnos decepciones, entendamos que un personaje no es una persona, sea en una serie, sea en YouTube o sea donde sea. Y vamos a tratar de no presionar a alguien para que sea como nosotros le hemos visto que es en otra plataforma. Ahora, Por favor. ahora que has comentado serie, me viene a la cabeza normalmente la serie esta de, bueno, aquí en el Quien Viva 2 o la que se avecina, como sea. Me viene a la cabeza el Jordi Sánchez, que hace de Antonio Recio, es un personaje súper carismático, súper racista y súper, digamos, patriota de aquí de España. Ujú. Y normalmente cuando va por la calle, la gente le llama Recio, el Rancio, Antonio, que es su nombre en la serie, y me viene a la cabeza imágenes en las que, por ejemplo, suele salir él haciendo personajes fuera de lo que es la serie. O sea, hace de Antonio Recio, que es que es el personaje de la serie, hace igual a lo mejor en algún mercado de allí, pues porque igual está haciendo, quizás está paseando por allí, lo encuentran y oye, hazme lo de Recio tal, o yo qué sé. O me viene también a la cabeza el capítulo este de los Simpsons, ¿saben? El de Bart, el del niño de Yo no he sido. ¿Recuerdas? Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Te acuerdas, verdad? Que es Sí. Bart, que sale en la serie, bueno, hace una especie de, digamos, mini cameo en un capítulo de, no sé si era de Krusty o algo así, algún sketch, y con una serie ganó muchísima fama y era básicamente Bart, di lo tuyo, haz lo tuyo y haz lo tuyo. Entonces es un poco, se veía un poco la lucha esa que tenía Bart Simpson, que era básicamente haz lo tuyo, y Bart era como diciendo, hostia,
soy Barton, no soy una persona que solo sabe decir esto o que solo sabe hacer esto. Y me recuerda Eh, bastante al tema este de... en este sentido, también, Sí, es que muchas veces estoy diciendo la serie y esto, sí. y nos estamos, en general, con cualquier personaje público pasa. Y en este sentido quiero, porque hemos hablado mucho de YouTube y tal, y como si fuéramos nosotros como sociedad que ahora vive en YouTube más culpable. No. Y por eso quiero aquí uno de los documentales sobre deporte que más vi, o sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el deporte, esto no es ningún secreto. Uno de los documentales más importantes que vi fue sobre esa rivalidad que existía y esa amistad que existe ahora mismo entre Magic Johnson y Larry Bird, los dos mejores jugadores de baloncesto de la historia. Y al hablar de Magic Johnson, quizás una de las frases más importantes que a mí se me queda grabada es que Ervin Johnson y Magic Johnson no son lo mismo. Y dice uno de los amigos más cercanos a Ervin Johnson, que es Magic Johnson, eh, creo que Ervin murió el día que llegó a Los Ángeles. Porque es ese Magic, esa personalidad, tantos anuncios, tantas cosas. E incluso aunque Ervin Johnson fuera una persona muy extrovertida y demás, eh, muchas veces el personaje, yo creo que esa frase define muy bien lo que hizo el personaje y la persona, como Ervin desapareció prácticamente por completo durante los años que estuvo jugando al baloncesto. Y se convirtió en una persona muy centrada en el juego, pero que siempre estaba ahí para hacer su sonrisita en un anuncio y que parecía más bien una especie de robot que estaba ahí para hacer cosas. Creo que eso es algo muy importante. Llevamos haciéndolo años, ¿no? También quiero con esto decir que esto no es culpa de nosotros que vemos mucho YouTube. Llevamos haciéndolo años, pero son problemas y pueden hacer un problema. Vale, en muchos casos, si se lleva bien, no tiene por qué llevar a desenlaces terribles o depresiones o Dios no lo quiera, cosas peores. Pero aunque se lleve bien, yo creo que es importante, joder, incentivar a que la gente sea ella misma, a que incluso fuera de YouTube, cuando si tú crees que es un personaje y que tú quieres mantener ese personaje por lo que sea, incentivar a que fuera de YouTube seas tú Tú. mismo, seas siempre intentes mantener muy claro que cuando las cámaras se apagan, el que tiene que salir de ahí es, yo que sé, Fernando Martín, no Mr. Gamer 888, A mí, ¿vale? a mí siempre me viene una imagen en la cabeza, que son, por ejemplo, pues lo dicho, Ibai, Rubius, y todos estos que son una gente que tiene muchísima fama. Me viene una imagen en la cabeza, siempre, que es el que en el momento de darle a apagar el stream, que se quita y se ve que ya no estás en stream, me viene a la imagen una cabeza en la que ellos hacen como que bajan la cabeza tristes de ya vuelvo a ser yo, pero no tristes por ya vuelvo a ser yo, sino tristes por sé que esto es lo que quieren, pero yo no lo quiero. Es esa imagen de una persona que sabe que está haciendo algo de forma obligada porque no puede ser él mismo delante de las cámaras, que es un poco lo que estábamos diciendo antes. Esa imagen de una persona, es que no sé cómo expresarlo, pero imagínate una persona en un estudio de Sí, grabación, cabizbaja, una persona cabizbaja, eso es, cabizbaja. suspirando, de ese momento el de terminar, y vale, hemos terminado, y bajar la cabeza, suspirar como diciendo, "Oh, ¿por qué otra A vez? ver, Otro día, otro no sé qué". y que no tiene por qué ser así, es decir, no sabe, No, yo no, no sé, por ejemplo, es cómo una es imagen que Ibai, o me viene sea, a la cabeza solo, ¿eh?
Es Quiero una imagen decir, que yo se he ve llegado claramente a lo que hay. hablar con Ibai en un momento, en otra cuestión, hace años llegué a hablar con Ibai, fuera de una entrevista, sin cámaras, sin stream, sin nada, en ese momento. No fue en persona, fue a través de internet. Ujú. Yo llegué a hablar con él y me pareció una persona que, bueno, parecía bastante a lo que es en esto, pero tampoco podemos saberlo de esto. Y que igual no tiene por qué ser una persona cabizbaja, no tiene por qué ser una persona que diga que esté triste cuando apaga el stream. Eso no tiene por qué ser la realidad. Pero lo que sí que creo es que hay que diferenciar que cuando acaba el stream y ya no es Ibai Casecas, es Ibai Llanos, que es un chaval de Bilbao, que vive en Barcelona, y que sí, con sus amigos, con gente de esto, pero es un chaval que tendrá sus problemas, que seguramente tendrá que ver cómo en su familia hay ciertas cosas que no le gustaría, porque hay en todas, no lo sé seguro, pero puede haberlos y aunque cuente algo, no puede contar todo y tiene que ser una persona feliz. Esa persona feliz no puede ser la I. Y lo malo de este tipo de trabajos es que muchas veces no puedes abrir un stream triste. Se nota muchísimo. Ujú. De hecho, esta mañana Sí. Mapache y yo hemos comentado cómo justo hemos visto el informativo matinal de Ángel Martín y hemos notado cómo él mismo decía que él había perdido a su mejor amigo y hemos visto cómo la voz se rompía. Sí, la voz le Sí, temblaba. Literalmente sí, decía, continúa, básicamente es un informativo de 2 minutos y en uno de los 2 minutos en el que intenta resumir toda la actualidad del día. Y en uno de los momentos ha dicho, yo tengo frío, pero porque se me ha muerto mi mejor amigo, pero lo que tengo son, no sé si ha café y, dicho, sin, un y mil café y recuerdos. 1000 recuerdos. Pero mientras decía eso, se le estaba rompiendo la voz y se le notaba como con los ojos como súper brillantes, Vidriosos, sí. como si estuviera a Y, punto de llorar. y, y quiero decir, eso se nota. Sea en Sí, radio, sea en YouTube, sea en sí. Twitch, eso se nota. Y hay que tener en cuenta que cuando se apagan las cámaras, lo que queda es la persona. Y la persona tiene unos problemas. Y por eso es tan importante lo que estoy diciendo. No, por favor, dejemos que las personas sean personas. Dejémoslo. Y lo que hemos comentado él y yo es que de verdad me sorprende y me parece de aplaudir hasta esto. Esto no le va a llegar a Ángel Martín, me parece imposible, pero por si le llega, yo creo que lo que me queda hacer es que, de verdad, la compostura que ha mantenido Sí. cuando ha perdido a su mejor amigo, cuando creo que si ese se refiere a lo que Mapache y yo creemos que nos referimos, hemos Sí. pasado por lo mismo y sabemos muy bien lo difícil que es. Ujú. Creo de verdad que la compostura que ha mantenido es para quitarse el sombrero y para aplaudir hasta el final. Y Aún que sabiendo, seguro de hecho, que cuando ha literalmente, acabado la cámara, sí, Ángel ha tenido que llorar y lo sí. difícil que es eso y que creo que hay que valorar y que hay que incentivar que si hace falta, mira, si tienes que tomarte un día, hay que entender que aunque sea un contenido diario y tú busques hacer un contenido Sí, diario, hay que entender que tienes que existir tú. sí. Y, Las cosas pasan y eso es y algo la gente que creo. y no somos máquinas, tío. O sea, si, por ejemplo, es lo que comentabas tú, si has tenido algún problema, si has tenido lo que sea, tómate un tiempo. Y oye, mira, sé que sois cientos de personas los que seguís, o miles, sé que sois miles de personas los que me seguís. Voy a tomarme un día, voy a tomarme unos días, una semana, un tiempo, volveré, no os preocupéis. Y la gente sabe, a pesar de que le guste tu personaje, sabe que hay una persona detrás. Y que aún así, bueno, lo sabe y de hecho con esas cosas se los recuerdas. Se los recuerdas como Sí, diciendo, hostias, no soy aquí el súper alegre que te cuenta los informativos o la persona súper alegre que está aquí. Sigo siendo yo, sigo estando aquí.
Entonces, si tú a tus seguidores les comentas, oye, voy a tomar unos días, ¿os importa? ¿Ha pasado esto? O simplemente me voy a tomar unos días de descanso porque tengo mucho trabajo, tengo mucho tal. Te tomas unos días, no pasa nada, tío. La gente va a seguir ahí. Y por eso quiero destacar, y ese es el mensaje, lo quiero repetir tantas veces como sea necesario. Si veis ese mensaje, por favor, no seáis el que, oh Dios, ¿y qué haremos sin ti? No. Necesita unos días porque tiene problemas, porque simplemente la vida no es perfecta para nadie, ni para el que tiene éxito, ni para el que no. Ser el que dice, por favor, aquí estaré esperando el tiempo que haga falta. Que no os penséis que lo que hace es faltar a su palabra No, o es un ladrón o por favor no. O sea, es una persona con problemas que está pidiendo unos días. Lo mínimo que podemos hacer es dárselos. Ya está. Él necesita unos días y volverá. Si quiere volver, si se siente con fuerzas para volver, volverá. Y si no lo hace, será una pena, pero hay que entenderlo y simplemente dejar que una persona sea una persona y lidie con lo bueno y lo malo de la vida como ella quiera lidiar con ello. te iba a plantear una cosilla, que es una Uh-huh. especie de plot twist a todo esto, que es, no, que lo tengo puesto aquí en el blog también. Se llama plot twist acojonante sacado de la manga. Te lo leo, ¿vale? Uh-huh. Quizá me tomes por loco, pero te lo voy a, te lo voy a, Te tomo siempre por loco. te lo voy a leer un poco por encima. ¿Tú crees que una persona, por ejemplo, vamos a poner el caso de 8, ¿vale? Que es el más Uh-huh. claro. ¿Tú crees que una persona, o sea, Dani, se crea un personaje y actúa como tal porque realmente quiere cambiar su personalidad? O sea, me explico. ¿Tú crees que tú me conoces tú me conoces perfectamente, Sí. vivimos al lado, hemos estado hablando, hemos estado en la calle, hemos quedado hace realmente 10 Que minutos nada, antes o sea, dilo, de grabar esto? hace media hora estábamos en la calle los dos. No, Hace pues media hora no. habíamos quedado. Bueno, 10 minutos antes de empezar a Eso. grabar estábamos Sí, juntos. estamos sí. ¿Tú crees que si yo, por ejemplo, me gustaría ser una persona más agresiva? Sabes que soy una persona pacífica. Uh-huh. Sí. ¿Crees que si quisiera ser una persona más agresiva, como personalidad más agresiva, más insultona, más tal, crees que, por ejemplo, me creo un personaje llamado, yo qué sé, el Killer Gamer 23 y ese personaje es agresivo, de forma que yo, de tanto actuar como tal, podría poco a poco cambiar esa personalidad mía? Yo creo que no. Yo creo que nunca se hace eso por eso. Yo creo que simplemente en el caso de 8 y en el caso de muchos otros, la personalidad se ajusta al medio. En este caso, lo que hemos dicho, YouTube es una plataforma que valora muchísimo una extroversión y unos gritos y sobre todo se valora mucho un tipo de contenido que en periodismo se considera muy de magazine, muy de día, Sí. que es un tono más alto, más enérgico para que te escuche, para que el que te está viendo esté ahí atento y no perderle. Y miniaturas con flechas y gente Sí. gritando y cosas así. Y Yo creo títulos que que el realmente no son, medio, pero bueno, yo sí. creo que el medio en estos casos exige eso. Y yo creo que simplemente pues la personalidad se, se utiliza como base bajo el aire, como base al medio que utilizas. Es decir, no es lo mismo si 8 fuera un personaje en un programa de radio a las 11 de la noche o a las 12 Sí. que que el tono debe ser mucho más tranquilo, mucho más apagado, que si 8 es un youtuber o que si 8 hiciera un programa a las 9 de la mañana en la tele. No es lo mismo, el medio es el mensaje, decía Marshall McLuhan, uno de los grandes teóricos de la comunicación mediática, y al fin y al cabo, esto es lo que hablamos cuando hablamos de YouTube, hablamos de comunicación de masas, hablamos de comunicación mediática.
hablamos de cosas que al final se enseñan en las facultades de periodismo. Y este tipo de personalidad más enérgica es lo que les pide quizás el medio en el que estamos hablando. Y para, digamos, aprovechar eso, se crea la personalidad. ¿Cuál es el problema de esto? Que quieras o no, sepas de antemano lo que va a ocurrir o no, demasiado tiempo en, ante YouTube. la... Eso es, demasiado tiempo en YouTube, demasiado tiempo Bueno, en la radio, demasiado usando tiempo el donde sea. personaje, digamos. Eso es, demasiado tiempo en un medio sin ser tú, por obligación va a crear fisuras en tu persona. Y lo que hemos dicho, va a pasar que o el personaje va a acabar devorando a la persona y esa persona se va a ir diluyendo cada vez más y más con lo que eso conlleva. Porque claro, los que hayan conocido a la persona van posiblemente a verse decepcionados al ver otra cosa completamente distinta o, o por contra que simplemente haya cada vez más problemas para ser el personaje y eso puede ocasionar problemas de salud mental. Sea lo que sea, el tiempo va a ir ocasionándolo. Sobre todo, cuanto más distinto sea el personaje de, digamos, de De la la persona persona. real, menos tiempo va a tomar esa quemada, ese punto de no retorno. ¿No? Y creo que ese es el problema en el que nos enfrentamos y al que, repito, se enfrenta muchísima gente muchísimas veces. Así que bueno, pues simplemente creo que es eso, que el medio en el que estás importa para la personalidad que utilizas y bueno, pues quizás salga bien, quizás salga mal tu canal de YouTube, pero lo importante es tratar de que siempre mantenerse lo máximo posible la persona real para que esa quemazón no pase, porque es algo horrible. Quería decir una cosa, ya que estamos Ujú. hablando exclusivamente, digamos, de YouTube y Twitch, se nos olvidó un Sí, pequeño... bueno, Bueno, a ver. repito que esto no es solo exclusivo de esto, ¿vale? Bueno, no, no, sí, pero... Pasa en tele, pasa en radio, pasa en muchas No, no, pero cosas. escucha, escucha. Eh, Ujú, te nos está olvidando que toda esta gente que tiene, ujú. digamos, un personaje y una personalidad, generalmente tiene redes sociales. Y en esas redes Sí, sociales, la mayor parte tiene del que ser el tiempo, personaje. actúa como tales. Ujú, Por lo que, ya sea Ibai, ya sea quien sea, que tenga una personalidad y tenga un, digamos, dispara él, ya no solo actúa como tal dentro de las cámaras o cuando tiene las cámaras encendidas, también lo tiene que hacer en ujú. redes sociales y tiene que estar dispuesto a que la gente le hable y que crea o quiera que sea respondido como la persona, como el personaje y no como la propia persona. Correcto. Ujú, O sea que ya no es estamos en el propio, estamos siendo durante un rato, sino que te arriesgas a que cada vez, cuanto más fama tengas, más gente quiera hablar contigo, más digamos, repercusión que tengas que tener y más tiempo tengas que estar utilizando ese personaje sobre tu propia persona, sobre tu propia ujú. persona. Bueno, quizás esto lo que lo que decimos es que, claro, es aún más tiempo el que tiene que ser el personaje. Y por eso creo que es tan importante que también en las redes sociales intentemos dar cuartelillo porque cuanto menos tiempo tenga alguien que sea el personaje, más fácil es que no se queme. Y bueno, creo que lo hemos dicho ya casi todo, así que Sí. poco más nos queda que decir, repetir siempre, esto ha pasado siempre, esto va a seguir pasando, repetir que lo que queremos que pase si alguien nos ve es que entienda del todo que una persona no es lo mismo que lo que ve en YouTube, en Twitch o donde sea si esa persona streamea y que se trate con respeto y que respete si una persona necesita días de descanso para
volver a su yo natural, sobre todo porque si forzamos a que una persona sea un personaje, eso sí que es un problema. vamos a acabar perdiendo a la persona y a lo mejor hasta el personaje también. Es que ese es el problema, podemos acabar perdiendo todo. Bueno, ¿algo más que decir? No, la verdad, bueno, como off topic diremos que estamos en el Pokémon Uranio, estamos en ello todavía. Estamos... ¿Qué gimnasio estamos? Hemos derrotado al quinto, ¿puede ser? Sí, al quinto. Hemos derrotado al quinto líder y hemos estado esta mañana que hemos quedado pues debatiendo un poquillo qué equipo podemos llevar porque, Sí. bueno, los que le vienen bien a él me vienen mal a mí, los que me vienen mal a mí me vienen bien a mí, le vienen mal a él y cosas así. Entonces hemos Sí. estado debatiendo un poquillo que podemos hacer algo para mantener contentos a ambas partes. Y hemos, digamos, Aparte de sí, asesinarnos mutuamente, que eso, sí, bueno, sí. sería muy felices. Y hemos quedado un Bueno, lo poquito... dicho, ¿ves? O sea, Sí, este ha sido un programa mucho más serio de lo que estamos sí, 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 acostumbrados, la verdad que sí. pero creo que era necesario. Sí, Creo que el tema hoy era mucho más serio y que necesitaba un debate más allá de la típica broma cutre que siempre hacemos. Que sí. repito, es muy nosotros realmente, pero creo que de vez en cuando había que, digamos, tratar con un poco de seriedad algún tema. Bueno, lo dicho, nos podéis ver en el podcast, en el Shouting de Pokémon Running. En YouTube, Que por si estáis viendo esto en iVoox, estamos en YouTube también. sí, Tenemos no que es sé, básicamente no sé esto, por qué pero capítulo iremos cuando subáis esto. Seguramente no haya. Hemos tenido dos hablaremos. capítulos 2 días seguidos. Probablemente eh, hayáis visto que hay un día sin capítulo, como mínimo. Andamos en torno al, digamos, 12-13 aproximadamente. Sí. Ahora mismo, cuando se suba a lo mejor vamos por el 15, no lo sé. Sí, pero bueno, lo que quiero decir es que, bueno, probablemente hayan visto algún día sin capítulo, es porque estamos en proceso de nivelar a nuestros Pokémon. Sí. No os preocupéis. Si llegamos a tiempo, pues se elevará cuanto antes y ya está, pero tampoco queremos quemarnos y tirarnos No, media hora, media hora, vamos, sí, las primeras vamos de 4 chill. horas levando. Vamos de chill. Y ya está. Bueno, sí, ya Por mí está. ya estaría. ¿Quieres decir alguna cosa más o algo? No, que simplemente eso. Que nos vemos por ahí y que, bueno, mm, no lo hemos dicho. Ahora, Respetarme a los famosos, por favor. sí, No me seáis. respetadlos. Y bueno, ahora quizás no es el programa de menos queda decirlo, pero creo que hay que decirlo aún así. Recordad que cualquier cosa que pase es culpa de Game Culpa Freak. de Game Freak. Adiós.